Todos son lunáticos, pero aquel quien puede analizar su delirio es un filósofo. Leer filosofía no es divertido. Es un proceso lento que necesita tu atención completa, pero es de las cosas más gratificantes que puedes hacer. Te da un sentido de crecimiento que no hallarás en otro lugar. Te permite analizar tu locura y cuestionar el mundo. Me interesé en la filosofía en un tiempo de mi vida donde no sentía propósito. Nada parecía valer la pena. Me resultaba difícil motivarme y quería descubrir cuál era el sentido de vivir. Años después, he leído más textos filosóficos de los que puedo contar. Muchos solo me dejaron recuerdos, pero algunos me enseñaron lecciones que recordaré siempre. Estas son las lecciones más importantes que aprendí después de leer 100 libros de filosofía. La mayoría de nuestras creencias se basan en suposiciones que, al analizarlas, se desmoronan. ¿Existe un Dios? ¿Qué es correcto o incorrecto? ¿Tenemos libre albedrío o todo está predeterminado? ¿Todo sucede por una razón o es solo un juego del azar? ¿Tiene real significado la vida? Estas son las preguntas más esenciales de la vida, pero a menudo damos por sentado las respuestas o no las buscamos. Lo único que sé es que nada sé. Una famosa cita del padre de la filosofía occidental, Sócrates, fue conocido por desafiar las ideas de los sofistas y cuestionar la autoridad de su época en la Grecia antigua. Sócrates usó preguntas para desmantelar lo que otros creían cierto. Aquí es donde se hacen preguntas para revelar que una creencia común es falsa. En el primer diálogo de Platón, Sócrates no dejó nada escrito. Él dialoga con un hombre llamado Eutifrón. Eutifrón castiga a su padre, afirmando que sus acciones fueron malvadas. Sócrates pregunta sobre la maldad, y Eutifrón no tiene una buena definición. ¿Cómo puede Eutifrón acusar a alguien de pecado si no sabe qué es? Este diálogo es importante porque filosofar es cuestionar creencias, incluso las propias. Buscas un lugar donde sientes que no sabes nada y estás listo para aprender nuevas ideas. Todo lo que sé es que nada sé. Los escépticos antiguos decían que no podemos saber nada con certeza, salvo lo que percibimos con los sentidos. Solo las sensaciones son seguras, no los juicios que hacemos. Es fácil olvidarse de la muerte. La vida está llena de tantas distracciones que existimos casi en automático, sin cuestionar lo fundamental. Cuando alguien muere, la mayoría de nosotros nos vemos obligados a seguir la rutina. La muerte se siente extraña, como si no fuera natural. La idea de que alguien muera de causas naturales parece extraña, como si hubiera una razón para la muerte. Los estoicos y budistas creían que recordar la muerte era importante. Ofrece beneficios. Ayuda a prevenir que la inevitabilidad de la muerte te cause gran angustia cuando finalmente ocurra, o te quite a alguien que amas. Si eres consciente de la muerte en todo momento, ¿discutirías con tus amigos? ¿Seres queridos? Quizá entiendas que no hay tiempo para hacer enemigos. Buda decía que la muerte nos recuerda que todos compartimos el mismo destino. Pensar en la muerte puede inspirarnos. ¿Te sientes perezoso? Recuerda que un día no estarás aquí. Ese es por lo regular el mejor impulso. Esto es una traducción de la primera verdad noble en el budismo, sufrimiento, o dukkha en sánscrito. Pero ese sufrimiento no denota lo que hoy conocemos por tal, significa mucho más. El Buda explicó 3 formas de dukkha. Una forma es el sufrimiento físico y mental, como el dolor y el estrés. Pero hay una segunda forma de sufrimiento, que surge del deseo, no obtener y perder lo que valoramos. El tercer tipo es el dolor existencial, esa angustia por la condición humana. Ese dolor que sentimos al saber que nuestras vidas son limitadas. Pero la idea de renacer también puede causar este dolor, saber que tendremos que empezar de nuevo, sufriendo una vez más. En la segunda verdad, Buda habla sobre la causa del sufrimiento, evitarlo, aferrarse y apegarse a él. Anhelamos desesperadamente formas temporales de felicidad, como objetos materiales o placer momentáneo. Nuestra cultura consumista es como una caída en picada hacia la desesperación. Fomentamos la gratificación del consumo. Cada vez más compañías adoptan prácticas como la obsolescencia programada para promover mantenernos en una constante carrera sin final. El iPhone de hace 2 años es inferior al nuevo. Entonces satisfaces tu deseo comprando la nueva versión aunque el otro esté en perfecto estado. También fomentamos el apego a la familia, amigos y relaciones. Y es que todos ellos se ven como formas temporales de felicidad. Las personas cambian, se distancian y fallecen. Un niño es hoy un adorable pequeño para sus padres amorosos, y al día siguiente es un estudiante universitario que deja la casa y nunca llama a su madre. Nuestras relaciones más queridas son solo formas temporales de felicidad.
Las usamos como muletas para escapar de nuestros pensamientos y temores. Todos estos deseos nunca dan felicidad duradera, solo alivio temporal al dolor. Esta cita es tan común que muchos no saben de dónde viene o qué significa realmente. Es de Friedrich Nietzsche, un existencialista alemán, y se usa hoy para justificar el enfoque de la escuela de la vida dura. La gente que crece con privilegios suele decir esto a los desfavorecidos, para darles una falsa sensación de esperanza, argumentando que demasiada comodidad nos debilita. Pero esta no era la intención de Nietzsche. Para él, esta cita reflejaba que el dolor contribuye al crecimiento. Pretendía que evitáramos sufrir demasiado solo por buscar formas más cómodas de existir. Él centró su filosofía en el crecimiento personal radical, que se reflejó en su concepto del Übermensch o superhombre. Nietzsche pretendía que su filosofía ayudara a la humanidad a evitar la trampa del nihilismo tras la muerte de nuestra fe en Dios. Quería que nos superáramos con una afirmación radical de la vida, lo bueno, lo doloroso y todo lo demás. El sufrimiento es una parte integral de la autorrealización. Es la forma en que te familiarizas con tus capacidades. Sin pruebas, ¿cómo sabrás de tu capacidad para resistir? ¿Es cierto entonces que lo que no te mata te hace más fuerte? No es cierto. Las enfermedades físicas te harán más débil. Las experiencias traumáticas tampoco te fortalecerán con el tiempo. Los traumas suelen hacer a las personas más sensibles y menos resilientes, pero lo mismo ocurre con quienes no han tenido traumas. También enfrentan problemas de resiliencia y altos niveles de angustia. Exponernos a experiencias dolorosas puede ayudar en algunos aspectos. En la terapia de exposición, una forma de terapia conductual, los pacientes se enfrentan a sus fobias lo suficiente para sentir ansiedad, pero no tanto como para abrumarlos. Durante el tratamiento, el tiempo de exposición aumenta, y esta práctica ayuda a las personas a superar sus fobias o el trastorno obsesivo-compulsivo. Estas experiencias dolorosas pueden abrirte las posibilidades, o reducirlas y recrudecerlas, dependiendo de cada caso. Algunas personas se hacen más fuertes tras un trauma, mientras que otras quedan atormentadas para siempre. No podemos juzgar a todos bajo un mismo patrón. Sin embargo, el mensaje de Nietzsche sobre el dolor y el crecimiento sigue siendo cierto. Esa es una frase de Jean-Paul Sartre. Es la creencia de que el significado de la vida no es otorgado por un Dios, sino por la existencia individual. Esta creencia es lo que define a un filósofo como existencialista. Eso no quiere decir que no puedas creer en Dios y ser existencialista a la vez. El filósofo cristiano Søren Kierkegaard es considerado existencialista, a pesar de que la fe en Dios es central en su filosofía. Kierkegaard es un existencialista porque cree que nadie nace cristiano aunque nazca en familia con dicha creencia. Primero debe elegir serlo. Tienen que dar un salto de fe. El sentido sigue siendo tu responsabilidad en el existencialismo de Kierkegaard, aunque el sentido sea Dios. Para los ateos y agnósticos, la vida puede parecer absurda. Busca significado sin un sentido inherente. En El mito de Sísifo de Albert Camus, describió esta búsqueda de propósito como similar a Sísifo, rodando una roca cuesta arriba toda la eternidad. Así como Sísifo nunca llega a la cima con la roca, nunca hallaremos significado en la caótica naturaleza del universo. Camus describió esta contradicción como absurda, pero en lugar de desesperar, pensó que deberíamos abrazar el absurdo. Criticó a otros existencialistas por intentar escapar de esta contradicción, ya sea dando un salto de fe o buscando sentido en la falta de sentido. ¿Qué implicaciones éticas hay si no hay significado en la vida? ¿Cómo trataríamos a los demás sin un sentido esencial? La existencialista francesa Simone de Beauvoir dijo que debemos ver a los demás como ambiguos. A menudo vemos a las personas como estáticas, sin posibilidad de cambio. Los objetivamos en lugar de verlos como seres libres y ambiguos. Aceptar la ambigüedad en los otros y en uno mismo es abrazar el absurdo. Esta lección quizá no parezca tan filosófica y antigua como todas las anteriores, pero tiene la misma relevancia. En uno de sus textos cortos, el filósofo Harry Frankfurt define la tontería como un discurso que busca persuadir sin importar la verdad. Sí, hemos estado tanto tiempo permeados de estupidez en todos los niveles que reconocerlo es fácil, pero la filosofía te brinda herramientas para navegarla. La lógica sistemática es una rama de la filosofía que Aristóteles comenzó. Su meta es evaluar el razonamiento. La lógica es una herramienta útil para navegar argumentos en la vida real.
Para explicarlo, pon atención al siguiente ejemplo. Deberíamos usar perros para hallar huesos si tienen buen olfato. Los perros tienen buen sentido del olfato, así que debemos usar perros para encontrar huesos. Y ahora, la segunda idea. Deberíamos usar perros para hallar huesos si tienen buen olfato, pero los perros no huelen bien. Así que mejor deberíamos usar gatos. Uno de estos ejemplos parece más válido que el otro, pero ¿por qué? En filosofía, la lógica se utiliza formal e informalmente para distinguir los razonamientos sólidos de los erróneos, y es que probablemente has repetido a lo largo de tu vida que algo es lógico cuando parece evidente o correcto. Pero todos hemos usado el término mal. El hecho de que algo sea lógico no lo convierte en cierto, porque la lógica puede ser fuerte o débil. De manera más específica se puede clasificar en dos tipos: válido e inválido, sólido o incorrecto. La validez de un argumento se refiere a si la conclusión se basa en las premisas. En el primer ejemplo, las premisas justificaron que deberíamos usar perros para encontrar huesos. En el segundo ejemplo, las premisas no justificaron la conclusión de que se deben usar gatos en su lugar. Eso pertenece a otro argumento. La solidez de un argumento es evaluar la verdad de las premisas. En el primer ejemplo se considera que los perros son buenos para oler, según la observación empírica. En el segundo ejemplo digo que los perros no son buenos para oler, lo cual no es cierto empíricamente. Así que la vida consiste en recordar la muerte, aceptar el sufrimiento, navegar la lógica e ignorar la estupidez. No sé tú, pero yo aún sigo intentando entenderlo. Y por eso te compartiré en un próximo video la lección transformadora que aprendí tras leer el que considero el mejor libro de filosofía.